Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria y junto con ustedes estudiaremos algunos conceptos matemáticos relacionados con unidades de masa. Esta sesión usaremos formas eficientes para hacer conversiones de unidades de masa en dos sistemas de medida, el Sistema Internacional de Medidas y el Sistema Inglés. ¿Están listas y listos? Comencemos. ¿Sabían que a partir del año 2019 un kilogramo ya no tiene una masa de 1 kilogramo? Seguramente se estarán preguntando ¿cómo es eso posible? No se preocupen, 1 kilogramo sigue siendo 1 kilogramo, pero su definición cambió. Desde 1899 hasta el 19 de mayo de 2019, la unidad de referencia de la masa, el kilogramo, estaba definida por un cilindro hecho de platino e iridio, resguardado bajo varias campanas protectoras de cristal y encerrado con 3 llaves a las afueras de París. Sin embargo, con el paso del tiempo y por distintas circunstancias, esta pieza fue perdiendo masa. Perdió 50 microgramos, una cantidad insignificante cuando compramos naranjas o cualquier cosa de consumo habitual. Por otro lado, resulta una cantidad de vital importancia cuando se aplica en la ciencia, por ejemplo, en el desarrollo de nuevos medicamentos. Por tal motivo, y otros, tras varios debates, todos los miembros de la Conferencia General de Pesos y Medidas optaron por redefinir el kilogramo. En consecuencia, la unidad de masa ya no es un objeto físico, como el cilindro, sino el valor derivado de una constante universal fundamental, la constante de Planck. Para demostrar la nueva precisión del kilogramo, científicos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, por sus siglas en inglés, diseñaron y construyeron una balanza de Watt, hecha con bloques de construcción. Esta balanza relaciona la potencia eléctrica con la potencia mecánica. Consideren que la potencia es la rapidez con la que se produce o usa la energía. Si se emplea esta balanza, las mediciones electromagnéticas tienen un rango de error de 1%, algo muy preciso y de gran impacto para la ciencia. ¿Sabían que existen por lo menos 2 sistemas de medición reconocidos en todo el mundo? Efectivamente, en el mundo existen 2 sistemas de medidas que nos permiten medir de diferentes maneras cualquier objeto a nuestro alrededor. Uno de ellos se llama Sistema Internacional de Unidades y es al que estamos más habituados. Este sistema utiliza principalmente el kilogramo para medir la masa que tienen los cuerpos. El kilogramo se simboliza con las letras kg. Por otro lado, existe el Sistema Inglés de Unidades y utiliza principalmente la libra, que se simboliza con las letras LB, y onza, que se simboliza con las letras OZ. Ambas se utilizan para medir la masa que tienen los cuerpos. Debido a que Estados Unidos hasta hace unos 50 años era el principal productor de patentes del mundo, en tecnología y ciencia eran punta de lanza, y sus productos se fabricaban con especificaciones del sistema inglés, existen en nuestro país muchos productos fabricados con especificaciones en el sistema inglés. Por ello, la importancia de conocer más acerca de este sistema y sus equivalencias con el nuestro. Exploremos un poco más acerca del Sistema Inglés de Unidades. Generalmente, en el sistema inglés se utilizan las onzas para definir la masa de los cuerpos pequeños y las libras para definir la masa de objetos más grandes. Si bien existen otras unidades de medida, la libra y la onza son las de mayor uso. Imaginen que van a una tienda de autoservicio y dentro de los productos que compraron encuentran que uno tiene una masa etiquetada de 1 libra, otro producto está etiquetado con una masa de 16 onzas y un tercer producto tiene una doble etiqueta que dice 2 libras 32 onzas. ¿Cuál de los 3 productos tiene mayor masa? Es importante mencionar que hay una relación de proporcionalidad directa entre el peso y la masa, pero en la práctica la gente habla de peso cuando debería referirse a la masa. Es cierto que un objeto con mayor masa también pesa más y viceversa. ¿Qué tienen que hacer para saber a cuántas onzas equivale 1 libra y cuántas libras son 1 onza? Piénsenlo un momento. En su cuaderno, describan el procedimiento que usarán para saber cuál producto tiene mayor masa y para saber las equivalencias entre 1 onza y 1 libra. Allá en casa, ¿ya saben cuál producto tiene mayor masa? Para saber cuál producto tiene mayor masa,
primero es necesario saber la equivalencia entre libras y onzas. Pero, ¿cómo se puede saber eso? ¿Cuáles son los cálculos que se deben realizar? Ustedes allá en casa, elaboren y escriban en su cuaderno una estrategia que les permita saber la equivalencia entre libras y onzas. Después, compárenla y comenten la distancia con sus compañeras y compañeros. Una estrategia útil y práctica para saber las equivalencias de masa expresadas en diferentes unidades de medida es calcular el factor unitario de conversión. En otras palabras, se requiere saber cuántas onzas equivalen a una libra. De los datos que aparecen en las etiquetas de los productos, ¿cuáles productos conviene utilizar para plantear la estrategia que se propone? Piénsenlo un momento. ¿Ya saben cuáles datos usar? Muy bien. Para saber a cuántas onzas equivale una libra, es conveniente utilizar el producto que tiene el doble etiquetado. El producto con doble etiqueta ya está mostrando una equivalencia entre las diferentes unidades de medida, es decir, indica que 32 onzas son igual a 2 libras. Lo siguiente por hacer es calcular cuántas onzas son una libra. Para hacerlo, se plantea la proporción onzas-libras. Hagámoslo. Se sabe que 32 onzas equivalen a 2 libras. Para calcular el factor unitario de conversión, basta con dividir 32 onzas entre 2 libras. Se expresa a manera de división y el resultado de la operación es 16 onzas por libra, es decir, 16 onzas equivalen a una libra. Si una libra equivale a 16 onzas, entonces, ¿a cuántas libras equivale una onza? Se aplica el mismo procedimiento, pero como la intención es calcular el factor unitario que permita convertir libras a onza, se invierte la proporción, se resuelven las operaciones y el resultado es un 16avo, o su equivalente en número decimal, 0.0625, es decir, una onza es igual a un 16avo de libra. Es momento de retomar las preguntas planteadas para responderlas. Se sabe, por los cálculos realizados, que una libra es igual a 16 onzas. También se sabe que una onza es igual a un 16avo de libra. Con estos datos, es posible responder la pregunta: ¿qué tienen que hacer para saber a cuántas onzas equivale una libra y cuántas libras son una onza? Para la pregunta, ¿cuál producto tiene mayor masa? Sé que ustedes ya saben cuál producto tiene mayor masa. Efectivamente, el producto con mayor masa, de 32 onzas o 2 libras, es el que tiene mayor masa. Pero de los otros dos productos, ¿cuál tiene mayor masa? Muy bien, los dos productos tienen la misma masa, ya que ambos tienen una libra o 16 onzas de masa. Con los datos que conocen en este momento, estoy seguro que ustedes ya pueden hacer conversiones entre estas unidades de medida. Tomando en cuenta los datos que conocen sobre equivalencias entre libras y onzas, conviertan 30 libras a onzas y 240 onzas a libras. ¿Ya saben qué operaciones hacer para realizar las conversiones? Reflexionen sobre los datos que aparecen en pantalla y piensen en una forma rápida de hacer las conversiones. Escriban en su cuaderno un procedimiento que les ayude a realizar las conversiones. Después, compárenlo con el que propondremos aquí e identifiquen sus aciertos y dificultades. Si se conoce que una libra equivale a 16 onzas, entonces, para convertir 30 libras a onzas, lo único que se debe realizar es multiplicar 30 por 16. Hagámoslo. 30 por 16 es igual a 480, es decir, 30 libras equivalen a 480 onzas. Si para convertir de libras a onzas se multiplicó por 16, al hacer el procedimiento inverso, es decir, convertir onzas a libras, ¿qué operación se puede realizar? Piénsenlo un momento. ¿Ya saben la operación que deben realizar? Muy bien, se debe dividir el número de onzas entre 16 para saber cuántas libras son. Entonces, para convertir 240 onzas a libras, hay que dividir 240 entre 16. El cociente de la división es 15. Eso significa que 240 onzas equivalen a 15 libras. ¿Notaron la importancia de conocer la equivalencia entre libra y una onza y viceversa? Conocer estas equivalencias permitió que, con una sola operación,
ustedes pudieran realizar las conversiones que se plantearon. En el boxeo amateur, como en otros deportes de contacto, existen diferentes categorías definidas por la masa de los participantes, aunque comúnmente se diga peso. La siguiente tabla muestra algunas categorías y la masa expresada en kilogramos y en libras, tanto para mujeres como hombres. Completen la tabla y escriban en su cuaderno el procedimiento que emplearon para encontrar los valores que faltan en la tabla. Para completar la tabla de valores, es probable que muchos de ustedes intentaran emplear un procedimiento similar al que usaron cuando convirtieron libras a onzas y onzas a libras. Seguramente también calcularon las equivalencias entre kilogramos y libras y viceversa. ¿Qué cálculos hicieron para determinar las equivalencias? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Qué datos usaron? Antes de comenzar a registrar en la tabla los valores que faltan, es importante establecer las equivalencias entre kilogramos y libras y viceversa. Para establecer estas equivalencias, podemos ayudarnos con el análisis de los datos registrados en la tabla. En la primera columna se encuentran registrados los nombres de algunas categorías boxísticas, que aunque la gente se refiere al peso, lo correcto es hablar de masa. Por ejemplo, categoría gallo, ligero, welter, medio y pesado. La segunda columna registra la masa en kilogramos, correspondiente a varones para cada categoría. Ya comentamos que usualmente se dice peso, aunque sabemos que lo correcto es masa. La tercera columna registra las libras, correspondientes para las categorías varoniles. La cuarta columna registra la masa en kilogramos, correspondiente a cada categoría para mujeres. Y la quinta columna registra las libras, correspondiente para las categorías femeniles. En la tabla es visible que en cada columna faltan datos, ya sea la masa en libras o en kilogramos, tanto de hombres como mujeres. En la tabla también es visible que únicamente la categoría de gallo es la que tiene el registro completo de masa, tanto de hombres como de mujeres. ¿Cómo pueden emplear esta información para representar las equivalencias y conocer su valor? Ustedes en casa, tomen un momento para pensarlo. Al igual que como sucedió con los productos de la situación anterior, en la tabla, la categoría de gallo ya nos muestra dos equivalencias entre kilogramos y el peso en libras. Los boxeadores que participan en la categoría gallo no pueden exceder de 54 kilogramos o su equivalente en libras, 119.05. Las boxeadoras que participan en esta categoría no deben exceder las 112.44 libras o su equivalente en kilogramos, 51. Para saber cuántas libras equivalen a un kilogramo, se divide el número de libras entre el número de kilos. Hagámoslo con la información de la categoría gallo, tanto de varones como de mujeres, y comparemos resultados. En el caso de los varones tenemos 119.05 libras entre 54 kilogramos, y es aproximadamente igual a 2.205 libras por kilogramo, es decir, un kilogramo equivale a 2.205 libras. En el caso de las mujeres, 112.44 libras entre 51 kilogramos es aproximadamente igual a 2.205 libras por kilogramo. A redondear su valor, es decir, un kilogramo equivale a 2.2 libras. Como pueden observar, en ambos casos se obtuvo aproximadamente el mismo resultado. Esto quiere decir que calculamos el valor por el cual podemos multiplicar o dividir para hacer conversiones de kilogramos a libras y viceversa, si aplicamos la misma técnica que usamos para convertir de onzas a libras y viceversa. De tal manera que, en este caso, sí se necesita saber la masa en libras de una boxeadora o un boxeador, se multiplica el número de kilogramos por 2.205. Por otro lado, si se pretende conocer la masa en kilogramos de una boxeadora o un boxeador, se dividen las libras entre 2.205. Con los datos de las equivalencias entre kilogramos y libras, ya es posible realizar los cálculos necesarios para completar la tabla. Para facilitar los cálculos a realizar, ya sea para multiplicar o dividir, vamos a redondear el valor 2.205 a 2.2. Veamos nuevamente la tabla para ubicar los valores que faltan, plantear las operaciones y registrar los resultados en ella. Hagámoslo.
El primer valor faltante en la tabla corresponde a la categoría de ligero, para hombres en kilogramos. Eso quiere decir que se debe dividir el número de libras correspondientes entre 2.2. Según la tabla, la masa en libras para la categoría ligero es 132.28. Entonces, la división a resolver es 132.28 entre 2.2. El cociente es aproximadamente 60.1, es decir, un boxeador que pertenece a la categoría ligero no puede exceder los 60.1 kilogramos. El siguiente valor faltante en la tabla es de la categoría de medio, para hombres en kilogramos. Según la tabla, un boxeador que pertenece a esa categoría no puede pasar de las 165.35 libras. Por tanto, se debe plantear la división de 165.35 entre 2.2. El cociente es aproximadamente 75.1. Es decir, un boxeador que pertenece a la categoría medio puede alcanzar hasta 75.1 kilogramos. Otro valor que falta en la tabla es el correspondiente a la categoría welter. Para hombres, en libras, esto implica que se debe multiplicar el número de kilogramos correspondientes por 2.2. De acuerdo a la tabla, la masa en kilogramos para la categoría welter es hasta de 69. Por tal motivo, la multiplicación a resolver es 69 por 2.2. El producto es igual a 151.8. En otras palabras, un boxeador que pertenece a la categoría welter no puede tener más de 151.8 libras de masa. El siguiente valor a calcular es el que corresponde a la categoría de pesado, para hombres, en libras. Según la información de la tabla, la masa en kilogramos para esa categoría es de 91, por lo que se debe plantear la multiplicación 91 por 2.2. El producto es igual a 200.2, es decir, un boxeador que pertenece a la categoría pesado puede tener 200.2 libras de masa. Otro dato que se debe calcular es el que corresponde a la categoría pesado, para mujeres, en kilogramos. De acuerdo a la tabla, la masa en libras para esa categoría es hasta de 176. Esto significa que la operación a resolver es la división de 176 entre 2.2. El cociente es aproximadamente 80. En otras palabras, una boxeadora que pertenece a la categoría de pesado puede pesar hasta 80 kilogramos aproximadamente. Un dato más que se debe calcular es el correspondiente a la categoría ligero, para mujeres en libras. De acuerdo al registro de la tabla, la masa para esa categoría es hasta 57 kilogramos. Lo anterior indica que se debe multiplicar 57 por 2.2. El producto es igual a 125.4, lo que significa que una boxeadora que pertenece a la categoría ligero no puede exceder las 125.4 libras de masa. Otro valor faltante en la tabla corresponde a la categoría welter, para mujeres en libras. La tabla muestra que la masa en kilogramos para esa categoría es hasta de 64. Esto quiere decir que se debe multiplicar 64 por 2.2. El producto es igual a 140.8. En otras palabras, una boxeadora que pertenece a la categoría welter debe tener una masa de hasta 140.8 libras. Finalmente, el último dato por calcular, según la forma como lo hicimos, es el correspondiente a la categoría medio, para mujeres en libras. Según la tabla, la masa máxima en kilogramos para esa categoría es de 69. Por tanto, se debe plantear y resolver la multiplicación de 69 por 2.2. El producto es igual a 151.8. Es decir, una boxeadora que pertenece a la categoría medio puede tener una masa de hasta 151.8 libras. Ustedes en casa, pregunten cuál es la masa de las personas cercanas y conviértanlas a libras. Escriban en su cuaderno los cálculos que realizaron. Resolvamos el siguiente reto. Fanny y su familia se acaban de mudar muy cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que día a día se encuentran con productos, etiquetas y documentos con medidas expresadas en el sistema inglés, así como en el sistema internacional de unidades. Fanny tiene una gatita
que llevó al veterinario para una revisión. El veterinario subió a la báscula a su mascota y le dijo a Fanny que su gatita tenía una masa de 2.5 kilogramos y además es su masa ideal. El veterinario le dio a Fanny una hoja para que registrara la masa de su mascota. Cuando Fanny vio la hoja, no supo de inmediato qué hacer porque debía registrar la masa de su mascota en libras. Allá en casa, analicen la situación y escriban en su cuaderno un procedimiento que ayude a Fanny a resolver su problema. Después, coméntenlo en la distancia con sus compañeras, compañeros y docentes. ¿Ya tienen una idea sobre cómo ayudar a Fanny con su problema? ¡Excelente! Lo que Fanny debe hacer es multiplicar 2.2 por la masa en kilogramos de su mascota. De esa manera, podrá hacer la conversión de kilogramos a libras y registrar la masa de su mascota tal y como lo indica la hoja que le dio el veterinario. Hagámoslo. 2.5 por 2.2 es igual a 5.5, es decir, la mascota tiene 5.5 libras de masa. Mientras el veterinario revisaba a la gatita, detectó que estaba preñada, por lo que le dijo a Fanny que debía monitorear la masa de su mascota, ya que si la gatita subía más de 35 onzas de masa, podría haber complicaciones en el parto y traerle problemas de salud. Fanny tenía un nuevo problema, ya que ahora debía averiguar a cuántos kilogramos equivalen 35 onzas, para saber cuál es el límite de masa que pueda alcanzar su mascota. Analicen la situación. Además, escriban en su cuaderno cómo pueden ayudar a Fanny con su problema. ¿Ya tienen una idea de cómo ayudar a Fanny? ¡Excelente! Veamos qué fue lo que hizo Fanny. Fanny recordó que su hermano Fernando estaba estudiando en la secundaria las unidades de masa del Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Inglés de Unidades, así que decidió plantearle la situación y pedirle ayuda. Fernando le dijo que, para saber cuál es el límite de masa que su mascota podía alcanzar, primero debía averiguar la equivalencia de 1 kilogramo a onzas, para después dividir las onzas que podía subir la mascota entre el valor de esa equivalencia. Fanny se quedó pensando un poco y le dijo a su hermano que tenía razón, porque había hecho algo parecido para convertir kilogramos a libras. Ustedes, allá en casa, ¿piensan que Fernando tenga razón? Escriban una conclusión al respecto en su cuaderno. Fernando le dijo a Fanny que 1 kilogramo equivale a 35.3 onzas aproximadamente. Con ese dato, Fanny realizó los cálculos necesarios y determinó el límite de masa al que podía llegar la gatita. Analicen el dato que le dio Fernando a Fanny y realicen las operaciones que consideren necesarias para resolver la situación. ¿Ya saben cuál es el límite de masa que puede llegar a tener la gatita? Bien hecho. Con el dato que recibió Fanny, realizó la siguiente operación para determinar los kilogramos que puede subir la gatita. Ella dividió 35 entre 35.3. El cociente fue 0.99. ¿Por qué dividió entre 35.3? Con esa información, Fanny le dijo a su hermano que la gatita no podía subir más de 1 kilogramo mientras está preñada y que su masa no debía exceder los 3.5 kilogramos. El tiempo de esta sesión está por terminar. Por tanto, es buen momento para recapitular lo que se ha estudiado. En esta sesión, conocieron cómo es la nueva manera de medir el kilogramo. Después, exploraron las unidades de masa del Sistema Inglés de Unidades y se realizaron conversiones entre ellas. Posteriormente, se analizaron y resolvieron situaciones que involucraron unidades de masa tanto del Sistema Inglés como del Sistema Internacional de Unidades. De igual manera, se realizaron conversiones entre ellas. Por todo lo anterior, estoy convencido de que ustedes ya adquirieron los elementos necesarios para realizar conversiones entre diferentes unidades de medida. Hemos llegado al final de la sesión, dedicada a usar formas eficientes para hacer conversiones de unidades en dos sistemas de medida, el Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Inglés. Confiamos en que esta sesión les ayude a seguir avanzando en el estudio y conocimiento de las equivalencias en los diferentes sistemas de medidas. Este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado pueden consultar otras fuentes, como su libro de texto de matemáticas de segundo grado.
Muchas gracias a todas las alumnas y todos los alumnos que me acompañaron. Están invitados a que sigamos aprendiendo juntos en la próxima sesión de